Ok. Eh, Vas a tener que dar una presentación, José. Sí, sí, creo que sí, Pati. Voy a apagar mi micrófono para que mi hijo no se oiga y listo. ¿Listo? Hola a todos, buenas tardes. En esta ocasión nos estamos reuniendo para platicar acerca de los cambios de uso de suelo forestales y las áreas protegidas ambientales. Tenemos como invitado al ingeniero forestal César Chávez Nava. Él es maestro en Ciencias Ambientales y Hidráulica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Y pues bueno, los temas que se van a abordar son los procedimientos legales y administrativos para los cambios de uso de suelo forestales, cómo son las modificaciones al ordenamiento ecológico y los cambios de uso de suelo municipales. Eh, bueno, pues a manera de introducción en lo que el ingeniero se conecta porque él se encuentra ahorita preparando su presentación. Mencionar algunos datos. En fechas recientes se cumplieron 100 años de la creación de la primera área nacional protegida y, y con eso pues se sembró la base para la protección ambiental en México. También pues hay diversas leyes de protección al medio ambiente, entre las que se encuentran la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, que data de 1988, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre, y pues estas tienen como antecedente la Ley Federal de Protección al Ambiente, que fue del año 1982, en la cual se estipularon, se definió como tal el impacto ambiental, que se refiere a una alteración del ambiente ocasionada por la acción del hombre o la naturaleza. Y en ese documento también se establecieron el procedimiento para las manifestaciones de impacto ambiental que se llevan a cabo para poder realizar estos cambios de uso de suelo. El contexto en el que vamos a platicar el día de hoy tiene como referencia eh, todos estos cambios de uso de suelo que se han venido dando, sobre todo aquí en el área metropolitana de Querétaro, por cuestiones, pues ya sea de obras de infraestructura, pero también por autorizaciones a fraccionamientos, en donde hay vegetación forestal y pues ahí se construyen casas o en algunos casos también parques industriales. Como datos adicionales, puedo decir que se estima que una persona que vive en un entorno urbano requiere alrededor de 40 hectáreas de naturaleza para su sustentabilidad a lo largo de su vida. Entonces, imagínense, entre más crece en nuestra ciudad, que ahorita ronda del poco más del 1,000,000 de habitantes, pues también se requiere consumir pues más ambiente, más naturaleza, ¿no? Y pues en el mismo contexto se habla de que tenemos 15 años para hacer cambios profundos en nuestra manera de vivir, para revertir la tendencia extractivista y para recuperar nuestras áreas naturales. Hablando de las áreas nacionales protegidas, se considera que a nivel nacional hay 182 áreas de protección que representan el 22% del territorio nacional. Y bueno, ya con esta introducción le doy la palabra al ingeniero César Chávez para que pues nos comente sobre los puntos a tratar hoy, empezando con el procedimiento legal y administrativo para los cambios de uso de suelo. ¿Listo? Bueno, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar una pequeña charla, no quiero llamarlo un curso, una charla, pero que contemple las cuestiones básicas
tanto del cambio de uso del suelo forestal como de los ordenamientos ecológicos, que es cómo se modifica, cumplen todos los cambios de uso del suelo o modificaciones del ordenamiento ecológico con el procedimiento legal y técnico. Es parte de lo que vamos a ver hoy. Digo, no es un curso de capacitación donde se vayan a abordar los puntos finos para poder determinar si procede o no procede, sino más bien un poco enfocado a cómo es el procedimiento, qué procedimiento debe seguirse, y en razón de eso, ya con ese conocimiento, creo que ya podemos expresar algunas ideas, propuestas de mejora sobre todo, que es una parte que yo en lo personal tengo tiempo manifestando, que el problema para una adecuada gestión ambiental donde se incluye la parte forestal es precisamente esa falta de conocimiento básico de lo que me dice la ley y el reglamento. Y hablo de la ley del equilibrio ecológico y de la ley forestal, que están vinculadas. Como vamos a ver un poco más adelante, todo está vinculado, desde el municipio hasta lo federal a través de Semarnat. Esa es la intención. Insisto, no quiero llamarlo curso de capacitación, sino más bien difundir el poco conocimiento que tengo, compartirlo, porque, bueno, no pretende ser, como se ha dicho de algunas voces, que es para que los desarrolladores conozcan. Estoy seguro que los desarrolladores conocen mucho más que nosotros, porque no tienen un técnico, tienen 5, tienen un equipo de abogados, que su trabajo, que yo creo, es conocer la ley para un procedimiento, ¿sí? Entonces, eso no es para nada, sino más bien para las personas que estén interesadas en conocer un poco el procedimiento, y el día de mañana, con toda razón, pero con fundamento y con bases técnicas, se cuestione, se proponga cualquier cosa que contribuya a la mejora de la gestión. Pero insisto, con fundamento y con una adecuada motivación. Muchas veces confundimos las atribuciones, y ese es otro pequeño detalle que también me he dado cuenta. Por eso la intención de colaborar con el poco conocimiento que tengo y brindárselo. Creo y estoy convencido de que una sociedad, mientras la sociedad tenga mejor conocimiento, va a poder participar más, a exigir con toda razón y sobre todo a proponer mejoras. Creo que todos tenemos el mismo fin, el desarrollo sustentable, tan mencionado, pero que en lo particular en estos momentos estamos un poco retirados de lograr, de alcanzar esa meta. Correcto, ingeniero. Sí, pues hay países y hay otros estados donde se privilegia más la visión de desarrollo sustentable al cuidado del medio ambiente, y parece ser que aquí nosotros en México todavía estamos un poquito atrasados, ¿no? En varios aspectos, en cuestión de contaminación y también en la cuestión del uso del suelo. Cabe decir que no nada más es los desarrolladores, ¿no? También se hacen muchos cambios de uso de suelo forestales para la ganadería, ¿no? Creo que es otro de los industrias que más consume recursos, ¿no? Y ocupa espacio. Entonces, bueno, si nos puedes ahora sí que entrar en detalle para poder ir visualizando cuál sería el procedimiento, y también cómo desde la sociedad nosotros también podemos abonar y colaborar para que se lleve de manera adecuada esa protección al ambiente.
Ok, perfecto, pues comenzamos. Son pocas diapositivas, traté de resumirlas un poco, tocando los puntos básicos. Y bueno, yo les propongo que ya una vez expuesta, dudas van a surgir muchas, sobre todo. Yo mismo tengo muchas dudas. En ocasiones no logro interpretar qué es lo que dice exactamente la ley o el reglamento, la norma. Y eso, bueno, pues yo tengo ya, desde que salí de la escuela, siempre he trabajado en el sector forestal. Me ha tocado ver proyectos muy buenos, proyectos nada amigables con el medio ambiente, de todo. Pero por eso es la propuesta, ¿no? Quiero comenzar diciéndoles por qué me he metido yo tanto en la parte administrativa. A mí me invitaron a trabajar en Semarnat en el 95, me incorporé aquí en la delegación y precisamente en cambio de uso de suelo. Para que se den una idea, los cambios de uso de suelo ya están regulados desde el año 84, 86, que existía la ley de asentamientos humanos, no sé qué nombre tenía, no había LEGEPA. Desde ese tiempo ya se contemplaba la regulación de los cambios de uso de suelo. Posteriormente surgió las leyes forestales que han venido evolucionando, tratando de responder a las actualidades y a las demandas. Tenemos la ley del 87, 89, la del 94, la del 97, la del 2003, la del 2018. Quiero decirles que cuando yo me integré en el 97, precisamente ya en el área de cambio de uso de suelo, ya tenía 10, 15 años atrás que todos los cambios de uso de suelo se regulaban. Yo no me encontré un solo permiso en la delegación. Uno solo no existía. Allí comencé precisamente, dije, bueno, pues esto es necesario regularlo, ¿no? Y encontré buena respuesta en mi entonces jefe, el delegado, se lo planteé y le dije, oiga, pues creo que es necesario regularlo, ¿no? Tenemos el instrumento legal y hay que comenzar a difundirlo. A raíz de eso se comenzó, no había ni consejo forestal en el estado, no había. Comenzamos a difundirlo y afortunadamente también tuvimos buena respuesta del estado. Se creó el consejo forestal y ya la gente comenzó poco a poco a pedir permiso. Todo es un aprendizaje y ese aprendizaje me costó a mí. ¿Por qué me costó? Porque había ocasiones, yo con la intención de regular y de mejorar la gestión, me hicieron 2 demandas. Una ocasión porque se negó el permiso y otra ocasión porque se dio el permiso. Yo me tuve que presentar en los tribunales federales y recuerdo muy bien, desde allí aprendí mucho, pues, cosa que le estoy agradecido al juez, ¿sí? Se lo agradezco mucho. De allí me surgió la inquietud precisamente de la famosa fundamentación y motivación que lo aprendí al juez. Él me lo enseñó. Y en pocas palabras, había un caso que me dijo en una demanda. Yo como técnico defendía mi posición. Es un terreno forestal por esto y aquello. En resumidas cuentas me dijo, guárdate tu opinión, no me interesa. Mi trabajo es interpretar la ley. Si la ley me dice es negro, tú demuéstrame, estás obligado a demostrarme que no es negro. Yo no tengo por qué ser técnico ni interpretar si la vegetación es
de coníferas, si es matorral, si es secundaria, no. Eso tú lo sabes. Es a mí darme fundamentos y motivaciones. Terminó diciéndome eso. Guarde tu opinión técnica y te recuerdo, estás ante una autoridad. Si me mientes, te inicio un procedimiento a ti. Allí aprendí y desde entonces en todos los estudios, trabajos, trato de fundar y motivar. Siempre. En un principio, pues claro, lo vi como una amenaza, pero a paso del tiempo dije, pues muchas gracias, ¿sí? Si existe una persona allá afuera, en ese tiempo, que me hubiera cuestionado, me ganan, ¿sí? Me ganan, y no a mí, a la secretaría, con toda la razón. Por eso es la intención de compartir este conocimiento y pues un poco indicarles que una cosa es lo que yo creo, lo que yo quisiera, y otra cosa es lo que me permite la ley. No olvidemos que un funcionario público solo puede hacer lo que le permite la ley. Un particular puede hacer lo que la ley no le prohíbe. Gran diferencia. Comenzamos entonces, ¿sí? Bueno, pues ya me conocen. Hay algunos que no tenía el gusto de conocerlos. Espero algún día poder vernos y comentar. Se trata de enriquecer, ¿sí? Siempre digo, hay que venir a proponer, enriquecer, crítica constructiva, adelante. Si hay alguna cuestión legal que surja de esta pequeña plática, adelante lo hacemos. Una iniciativa de reforma, una norma oficial, adelante. Cuenten conmigo. Yo los apoyo. Nos apoyamos entre todos. ¿Qué vamos a ver básicamente? El cambio de uso de suelo de terrenos forestales, los programas de ordenamiento ecológico y el cambio de uso de suelo. Comenzamos con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el 2018. En el 2003 se publicó la Ley Forestal, se derogó en el 2018, viene con algunos cambios. Ahorita me voy a enfocar en el cambio de uso de suelo forestal. ¿Qué es un cambio de uso de suelo de terrenos forestales? Perdón la interrupción, no está cambiando la imagen en la pantalla de la presentación. Se quedó en la carátula del PowerPoint. Caray. Yo sí. No sé si le puedas cambiar a presentación abajo en tu barra. A ver, déjame checarlo. Sí. O por el contrario, la otra opción es que te salgas de la visión de presentación y vayas moviendo de manera manual. De todas maneras, el formato sí se alcanza a apreciar, ingeniero. ¿Sí se ve ahora? No cambia la presentación. Si gustas, mejor dejarla en la pantalla de PowerPoint y ahí directamente irle moviendo a las diapositivas. Sí me declaro un neófito en esto, ¿eh? Porque... No, pero ha de ser algo con el software, porque sí, yo vi que le pusiste desde el principio y no, acá nosotros en la transmisión no cambia. Ahí sí. Si quieres, mejor así. Adelante, ahora sí. Sí, bueno. Bueno, pues les decía entonces, comenzamos con la ley, ¿sí? Las definiciones del cambio de uso de terrenos forestales. ¿Qué es el cambio de uso del suelo de terrenos forestales? Pues simple y sencillamente la remoción
total o parcial de la vegetación. Aquí es muy importante, primer principio legal que tiene Semarnat. Semarnat no asigna uso de suelo, autoriza solamente el desmonte o la remoción de vegetación, no asigna uso de suelo. Tiene un principio fundamental. Cuando se recibe un estudio, lo primero que se debe hacer es verificar que el uso de suelo pretendido o el que se solicita no se contraponga con el plasmado en algún instrumento de ordenación vigente, como puede ser el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, el ordenamiento ecológico o el ordenamiento ecológico regional. Es el primer principio. Si de entrada yo tengo un terreno que mi Plan Parcial de Desarrollo Urbano o mi programa me dice que es agrícola, pero yo quiero cambiarle a un uso habitacional, pero veo que el ordenamiento ecológico me indica que está con una política de conservación, no me lo van a autorizar. Este principio es básico, por eso es el que primero se revisa en todos los estudios, que el uso del suelo propuesto no lo contravenga algún instrumento de ordenación. ¿Qué es vegetación forestal? Conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas, semiáridas y otros ecosistemas. Muchas veces aquí también se confunde. Me ha tocado ver en otros estados que dicen, esto no es un bosque. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a imaginar un bosque de coníferas. Si no tiene pinos, no es un bosque. Pero aquí para México, en cuestiones de la ley forestal, los matorrales, como los que abundan aquí en la zona metropolitana, todos los tipos de matorrales, es un bosque. Las selvas bajas es un bosque. Son todos los tipos de ecosistemas que me señala el INEGI. Si ustedes se remiten al INEGI en la Carta de Uso de Suelo y Vegetación, la última que existe es la serie 6, si mal no recuerdo, van a ver todos los tipos de ecosistemas. Aquí lo que sucede regularmente, tal vez porque no están familiarizados, por algún interés X, el que quieran ustedes, nos enfrentamos muchas veces a esta confusión. ¿Cómo va a ser un bosque si es un matorral? O como dicen algunas, como en algunas ocasiones me ha tocado escuchar, estaba yo presente en algunas reuniones, lo que para mí es una zona con matorral, para un arquitecto es un suelo urbanizable, para un médico veterinario es un pastizal o acostadero, para otras personas no pocas es un lagartijero. Entonces, esas definiciones son las que también muchas veces nos generan confusiones. Hace unos meses, terrenos que tenían asignado en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano un uso de suelo habitacional, industrial, cualquiera, del tipo urbano, no se consideraba como forestal. Así estuviera cubierto de vegetación, por lo tanto no se sometía a evaluación forestal. Hubo mucha inconformidad a nivel nacional. De hecho, aquí en Querétaro se hizo una propuesta para reformar este artículo de la ley. ¿Qué es lo que se hizo? Se propuso una reforma para volver a la ley del 2003 respecto a este concepto. En este momento, afortunadamente, contamos con el respaldo ahí de la comisión y entendieron. ¿Cuál era el problema que estaba provocando esto? Que esos terrenos, a pesar de tener vegetación en la periferia o dentro de la mancha urbana con vegetación forestal, no eran sometidos a evaluación. Simplemente se iban al municipio o al estado. Afortunadamente, les digo, se logró
Y ahorita, en este momento, esta reforma tiene 2 meses, 3 meses que se aprobó. Así es, un terreno que está en la periferia y que reúna las condiciones de vegetación para ser considerado como forestal, debe seguir el procedimiento del cambio de uso de suelo federal. Una cosa muy importante es que los cambios de uso de suelo forestal se autorizan por excepción. ¿Qué significa esto? Yo puedo elaborar mi estudio junto con mi manifestación de impacto ambiental y lo ingreso a Semarnat. Pero Semarnat no está obligado a autorizármelo por el simple hecho de que ingresarlos. Son por excepción. Otro punto importante es que en cambio de uso de suelo forestal no existen exenciones. Existen en materia de impacto ambiental, pero no en cambio de uso de suelo. Así sean 100 metros cuadrados, 1 hectárea, 100 o 1000, debe seguir el mismo procedimiento. ¿Qué requisitos me requieren a mí para presentar una solicitud? Un estudio técnico justificativo firmado por un técnico inscrito en el Registro Forestal Nacional y una manifestación de impacto ambiental que no requiere la firma de un técnico inscrito. Esto puede hacerla cualquier persona, ¿sí? Una cosa muy importante, todas las solicitudes y sus estudios se remiten para opinión del Consejo Forestal Estatal y al municipio involucrado. Este punto es muy relevante porque en el Consejo Forestal pues, lo integran casi todas las dependencias federales y estatales vinculadas con no solamente con el tema ambiental, inclusive con agua, Sedatu, Zagarpa, y emiten una opinión. Un punto que veo también que muchas veces se deja de lado es que una vez ingresados los estudios, Semarnat pone a consulta el estudio y además tiene la obligación el promovente de publicar un resumen en un periódico local, cosa que muy rara vez hacemos. No consultamos en línea el estudio y ni vemos el resumen en un periódico local. Por lo tanto, no sabemos qué tipo de estudio, qué proyecto quieren, qué pretenden hacer, cómo lo van a hacer, y dejamos ir esa oportunidad de hacer propuestas y de cuestionamientos. También es un derecho, claro. Cuestionamientos, propuestas, si lo vemos viable, adicionale esto, o no es viable por esto. Ese es un punto muy importante que creo que debemos explorar bien. Hay 3 criterios para autorizar un cambio de uso de suelo forestal. Por eso hablo yo de la famosa excepción. Primero, los estudios deben demostrar que la biodiversidad se va a mantener. ¿Qué es la biodiversidad? La abundancia y la diversidad de la flora y fauna. Que la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación se mitiguen en las áreas afectadas por la remoción. Esto es lo básico de los estudios, es el punto medular de todo estudio. Si no cumple uno de estos criterios, la Semarnat no lo va a autorizar. No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años. Esto también, en lo personal, me da mucha satisfacción porque desde hace años se estaba insistiendo. ¿Y cómo demuestro yo que un terreno forestal ya se recuperó? No había criterios, no había alineamientos, se hizo esta propuesta y finalmente ya se hizo ley, ya está en un artículo. Así textualmente dice, por lo menos 20 años y siempre y cuando me demuestres que se regeneró. Está por salir precisamente el lineamiento de la Secretaría
que nos va a indicar cómo demostrar esa regeneración para terrenos incendiados después de 20 años. Una vez validada la solicitud, ya donde el Consejo Forestal opinó de manera favorable, el estudio cumplió con todos los criterios, se le pide al promovente realizar un depósito al Fondo Forestal Mexicano por concepto de compensación, cuyo fin es la restauración del ecosistema. Estos recursos preferentemente se deben aplicar dentro de la cuenca hidrográfica en donde se ubique el proyecto. Aquí tenemos una propuesta ya también, porque ustedes verán que dice preferentemente, no obliga. ¿Qué quiere decir? Que los recursos que recibe la CONAFOR por concepto de compensación, preferentemente si por alguna razón, X razón, dice yo lo voy a invertir, se autorizó en Querétaro el cambio o en el Marqués, pero yo decido por X razón llevármelos a Pinal de Amoles o inclusive a otro estado, pues yo en lo personal creo, por eso hice la propuesta, de que si seguimos con esta mecánica, no se va a lograr el equilibrio. ¿Qué va a pasar si Querétaro, el Marqués, Corregidora, Huimilpan siguen aportando recursos, siguen autorizando estudios, pero no se aplican en la misma zona? Vamos a llegar a un desequilibrio. Por eso es la propuesta de reforma de quitarle esa palabra de preferentemente y se diga criterios para la aplicación de los recursos de compensación ambiental para la restauración: microcuenca, cuenca, municipio, región hidrológica, tratando precisamente de la visión del manejo integral de cuencas y que no solamente se quede abierto a que les digo, por X criterio o X razón, esos recursos se apliquen en otro lugar distinto a donde fue el impacto. Ese monto que se aporta al Fondo Forestal no es único, depende de varios atributos del terreno. Especies enlistadas en la NOM 059, si el beneficio es público, privado, qué tipo de ecosistema, manglar, matorral, bosque de coníferas, selva, el estado de la vegetación primaria, vegetación secundaria. Cada uno de estos atributos tiene un puntaje. Al final se hace la sumatoria y se determina la compensación, que puede ir de, si mal no recuerdo, de 1.3 hasta 1 a 7 por cada hectárea a aportar recursos para que se restauren 7. Aquí también señale lo de la norma y el beneficio por un punto que creo también hay mucha confusión. Cuando se determina en el estudio que existen especies enlistadas en la norma oficial mexicana, no es tanto para negar o autorizar una solicitud, ni el beneficio si es público o si es privado. Alguien diría, bueno, pero si yo detecté que en el terreno tengo especies protegidas, pues yo puedo decir, las voy a reubicar o las dejo allí. El beneficio es social. Déjeme decirle que no son criterios para determinantes. Estos criterios que yo le estoy mencionando determinan el puntaje para determinar la aportación al Fondo Forestal. Si no tengo especies protegidas, es menos la aportación. Si mi beneficio es público, es menos aportación. No determinan no son determinantes para decir si procede o no procede.
es con fines de determinar únicamente el monto de la compensación ambiental. Después de esto, como les digo, yo tengo muchas dudas. Yo siempre he tenido dudas. Me gusta analizar las cosas. Y les dejo estas preguntas para la reflexión. ¿Cómo se demuestra la regeneración de un terreno forestal incendiado? El procedimiento técnico para demostrar la regeneración debe ser igual en un bosque de coníferas o pinos, que en una selva baja, un matorral o un manglar. Si alguien me dice, sí, por X razón, yo creo que debe ser en un bosque de coníferas, prioridad, pues déjenme decirles que los estudios técnicos e investigaciones han demostrado que un matorral tiene más resiliencia, se recupera más pronto. Entonces podemos aplicar, es válido aplicar un lineamiento técnico para demostrar que un bosque de pinos debe darse el mismo tratamiento a un matorral o a un manglar. Yo para mí no. Es opinión personal, ¿sí? Creo que debe ser por tipo de ecosistema, porque no todos se comportan igual ni se reproducen igual. La ausencia o presencia de vegetación determina la naturaleza forestal de un terreno. Un ejemplo, allí en Peñamiller, entrando a la sierra, ustedes han visto que es semiárido. Zonas que no tienen vegetación, pero que tienen una pendiente de hasta el 100% o más. Ese terreno no es forestal. Agrícola estarán de acuerdo que no es, ¿verdad? Y un terreno con vegetación en una zona urbana es un terreno forestal. ¿Qué es un incendio forestal y un conato de incendio? Aquí existe una norma oficial mexicana que me indica muy vagamente que un incendio forestal es un evento que sale de control. Eso es lo que me dice nada más. El tener un terreno forestal degradado justifica un cambio de uso del suelo forestal con el argumento de que ya está degradado, pues alguien que conozca me va a decir, ¿y por qué no lo restauras? ¿Cuándo y cómo aplica la excepción de una autorización? Una cosa son los criterios, ya los cumplí, pero ¿qué lineamiento sigo para que ese permiso sea por excepción? No olvidemos que toda opinión debe estar debidamente fundada y motivada. No puedo yo decir en el consejo, en un comité que se somete a evaluación, es que yo creo que está muy bien conservado. Una persona que conozca va a decir, pues a mí demuéstrame dónde dice la ley que todo lo que está en buen estado de conservación se debe conservar y lo que está degradado se debe autorizar. Todo esto me lleva a la conclusión de que resolver una solicitud de cambio de uso de suelo implica un análisis técnico multidisciplinario. Nadie sabe de todo, me queda claro. Fauna, flora, suelo, agua, cuestiones sociales e inclusive el entorno político. Es un procedimiento que implica una resolución compleja en la cual puede dar lugar, si no se motiva y resuelve debidamente, puede incurrir en responsabilidad tanto del servidor público que lo evaluó como del técnico forestal que elaboró el estudio. Para mí es el trámite más complejo que existe en materia forestal. ¿Sí? ¿Cuál es la situación? Y si a esto le agregamos la situación actual que presenta el sector, las delegaciones federales de la Semarnat
no tienen la atribución para determinar la naturaleza forestal o no de un terreno. ¿Qué significa esto? Pues tú vas y preguntas, dime si mi terreno es forestal, te van a responder, no es mi atribución, es tu responsabilidad determinarlo con base en la ley si tu terreno reúne las condiciones para ser considerado como forestal, junto con tu técnico. La caracterización se efectúa a través de un prestador de servicios técnicos forestales inscritos en el registro. ¿Por qué? Mucha gente aquí me ha cuestionado el por qué un técnico forestal que esté inscrito en el registro. Y esto se hizo por una simple razón. Si Semarnat o la Procuraduría Federal, la Profepa, detecta que yo como prestador de servicios técnicos mentí en la información, lo menos que van a hacer es suspenderme mi registro. A diferencia de otros profesionistas que no dudo su capacidad. Pero, ¿qué pasa con ellos? No puede hacerles nada. En cambio, a un prestador le puedes fincar inclusive hasta responsabilidad penal. Otro aspecto son las confusiones jurídicas y técnicas en la interpretación de la ley y su reglamento, lo que mencionaba hace un rato, de distintas formaciones, distintas visiones. Para mí es un matorral, para unas gentes es un pastizal, para otra gente es un terreno urbano. Son muchas interpretaciones. Derivado de eso vienen los cuestionamientos, muchas veces con toda la razón, a las resoluciones que se traducen en juicios. Si es el promovente, ¿por qué me lo negaste? Y a mi compañero que está a un lado, sí se lo diste. Si se autoriza las demandas ciudadanas, ¿por qué se lo autorizaste? Al final, esto sumado al manejo de los recursos que se aportan al fondo forestal, a mi parecer, en mi opinión muy personal, está causando un desequilibrio de los ecosistemas forestales. Y esto me lleva a la última pregunta, que todo el mundo lo dice, ya sea en secreto o con conocidos o de manera abierta. Es mejor pedir perdón que permiso. Como ven, ahí ¿sí? Sí, César, ahí déjame hacer una pausita para algunas anotaciones que he ido tomando, a ver si podemos ir abonando un poquito, ¿no? Sí. Por ejemplo, aterrizando, ¿cómo le hacen los interesados para hacer un cambio de uso de suelo? Por ejemplo, para poner una bodega industrial o meter un fraccionamiento en una zona donde se contempla en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano o en el Plan de Ordenamiento Ecológico Regional, que no tiene ese uso de suelo. ¿Basta con el estudio, la manifestación y su solicitud? No. Como mencioné en un principio, el primer punto que evalúa Semarnat en un estudio forestal es que el uso que tú le pides o al que vas a destinar el predio no se contraponga con algún instrumento de ordenación. Si tu plan dice que es agrícola y quieres destinarlo a habitacional, no son compatibles. Estás contraviniendo. Entonces ahí, perdón, en esa parte, perdón que te interrumpa, en esa parte, por ejemplo, es donde entran los cabildos a nivel municipal para hacer esos cambios a los planes de desarrollo y entonces sí que tenga esa factibilidad. Exactamente. Ese punto que menciona está un poco más adelante en la siguiente diapositiva. Ya en la siguiente. Perdón, me estoy adelantando. Sí. Bueno, en otro aspecto,
Por ejemplo, ¿qué hacer desde la sociedad cuando se detecta un terreno que está en proceso de desmonte o de incendio y que se sospecha que no tiene autorización de cambio de uso de suelo? ¿A quién hay que recurrir o qué procedimiento? A la Profepa. A la Profepa. Directamente, ¿y qué tienes que hacer? Es una denuncia en línea, inclusive, te piden datos, la mayoría de datos que vas a aportar, referencias y cuál es el tipo de daño que observas. Ok. Por ejemplo, si es por cambio de uso de suelo, verifican, dicen si efectivamente se hizo un procedimiento. Ese procedimiento ya terminó de limpiar, por ejemplo, su predio, no, lleva el 50%. Lo que hace Profepa es ir, sanciona, le inicia un procedimiento por la superficie que ya está impactada. Esta sanción puede ir desde clausura total, inclusive penal, una sanción económica, la restauración del sitio a su condición original, y si desea él continuar con su solicitud en la restante superficie, debe elaborar ese estudio técnico justificativo por la superficie no impactada. Tiene su lógica, porque no olvidemos que la manifestación de impacto ambiental es un instrumento preventivo, previene. Correcto. Yo desmonto y presento un estudio, pues ya que me van a evaluar, si ya lo hice, se rechaza y se le da vista a la Profepa en materia forestal. Correcto. Y, por ejemplo, si ya limpiaron el terreno y nadie se dio cuenta, ¿ya se considera como un predio, una zona degradada o qué sucede? O sea, si tú dices, no, pues yo pasé aquí hace 3 meses y había vegetación y ahorita ya no hay nada, ¿aún así se puede denunciar ante la Profepa o ya Sí. es...? Sí se puede, porque también la ley te contempla precisamente previendo esa situación que mencionas. La ley dice muy claramente, los terrenos forestales seguirán considerándose como tales, aunque su cubierta forestal desaparezca, sea por la acción de la naturaleza o por el hombre, con excepción de aquellos que tengan su permiso, precisamente para evitar eso que estás mencionando. Correcto. Bueno, ya, ahora sí puedes continuar. Gracias. Bueno, continuamos con los ordenamientos ecológicos. Aquí el ordenamiento ecológico general del territorio, es atribución de la Semarnat, se escribió en el 2012. Todos los ordenamientos tienen criterios, estrategias que se deben seguir en cualquier obra pública o privada y deben considerar las políticas que tienen aquí. Yo resumo este ordenamiento ecológico en que el país está dividido en 145 unidades ambientales biofísicas que comparten ciertas tendencias, ya sea de deterioro, económicas, ecológicas. Cada unidad tiene lineamientos y estrategias ecológicas específicas. Es muy similar a las famosas fugas previstas en los programas de ordenamiento ecológico regional y local. Insisto, los ordenamientos no asignan uso de suelo. Si yo presento un estudio, debo vincular estos estudios con estas estrategias y lineamientos que me indica mi ordenamiento ecológico regional. Por ejemplo, puede ser una estrategia fomentar la minería, cosa que no tiene que Querétaro, ¿verdad? Tal vez le aplica a Zacatecas, parte de Durango. Debo demostrar cómo se va a vincular mi proyecto, mis acciones, mis medidas de prevención y mitigación con estos lineamientos.
es una obligación. En todos los estudios, sean de la parte federal, invariablemente deben incorporarse estos lineamientos. Aquí la única diferencia es que el país, estas famosas unidades, no son de un solo estado o de una sola región. Por ejemplo, Querétaro, si mal no recuerdo, está en la 52, que comparte con el estado de Hidalgo, una parte del estado de México y otra del sur, creo que Chiapas, por aquel lado. ¿Por qué? Porque aquí no es tanto la división física, sino más bien cómo comparten las tendencias de crecimiento, de desarrollo, las problemáticas ambientales. Esta es la única diferencia. Si vemos ya en el ordenamiento ecológico regional del estado de Querétaro, que es atribución de la CEDESU, que publicó en el 2009, es muy similar a los lineamientos del ordenamiento general. Todo parte de la Ley General del Equilibrio Ecológico y su reglamento en materia de ordenamiento ecológico. Por eso, todos siguen la misma línea. Ya la diferencia es que establece unidades de gestión ambiental que ya pueden ser regionales entre dos municipios, por ejemplo. Una zona que viene de San Juan del Río, colinda con Querétaro, con Huimilpan, se le asigna una política. Por eso se dice que es el principal instrumento de política ambiental que tienen los estados. Pues sí, es cierto. ¿Para qué? Para propiciar medidas para programar, regular, inducir y evaluar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales. Cada UGA, al igual que el general, coincide en tener lineamientos, estrategias y criterios para lograr el estado ideal que yo pretendo alcanzar en esa unidad de gestión ambiental. Cada UGA tiene una política. Aquí entra la parte interesante. Protección. No aptas para el desarrollo urbano, que incluye las áreas naturales protegidas, decretadas o propuestas. Conservación, que son aquellas áreas verdes compactas con un cierto valor ambiental, que están en equilibrio, pueden ser utilizadas para un aprovechamiento sustentable, no urbanizadas, áreas prioritarias por su ubicación alrededor del centro de población, caso aquí de la zona metropolitana, que toda la periferia, algunas unidades tienen esta política, aprovechamientos sustentables, terrenos aptos para el aprovechamiento y manejo de recursos naturales, desarrollo urbano, que es a la que todo mundo quisiera estar en esa política, ¿no? El desarrollo urbano, pues implica industria, habitacional, comercio y servicios, áreas verdes, todos los usos urbanos. Pero también, es muy importante señalar, no asigna usos de suelo. Si ustedes ven, asigna políticas. Y al igual, debo hacer la vinculación de mi proyecto, cómo voy a dar cumplimiento a esa política, a esos criterios, a esas estrategias. Insisto, porque aquí muchas veces se confunde que el hecho de estar en una política de protección es que ya tengo mi uso de suelo municipal. Caray, pues aquí primero tendría que haber un cambio de política, porque recordarán, como les dije al principio, Semarnat, su primer criterio que tiene para resolver un cambio de uso de suelo es que no se contraponga con el ordenamiento regional. No puedo tener yo un terreno en mi plan de desarrollo urbano ya con uso de suelo, pues digo, agrícola, y quiero hacerlo
habitacional cuando el mismo ordenamiento ecológico me dice que estoy en un agua con política de aprovechamiento sustentable? No, eso es un elemento más que suficientemente fundado y motivado para rechazar un estudio. Y es muy similar, si ustedes ven aquí en este mapa, esas son todas las UGAs del Estado, con todas sus políticas. El color gris son las UGAs con política urbana. Así está todo el Estado, si no me recuerdo, son más de 300 UGAs, pero todas con alguna política de esa, que para mí se resume, qué usos son compatibles, cuáles no son compatibles. Y llegamos al último instrumento, al famoso ordenamiento ecológico local. Pues aquí el caso de Querétaro, cada municipio tiene su programa de ordenamiento. Algunos, creo que la mayoría ya casi todos los tienen, pero este fue el primero, 2014, que tiene como objetivo regular e inducir el uso del suelo y las actividades productivas con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y aprovechamiento de los recursos naturales. Regula fuera de los centros de población. Esto es muy importante. ¿Por qué fuera de los centros de población? Porque, bueno, ustedes saben, allí ustedes son arquitectos, saben bien que está en mi plan parcial de desarrollo urbano y tengo algunas áreas no con usos habitacionales, ¿verdad? Por eso se dice fuera de los centros de población, fuera de las ciudades. Ese es su principal objetivo del ordenamiento, regular los usos de suelo fuera de los centros de población. Y al igual que todos, establece criterios para protección, preservación, restauración y aprovechamiento a fin de que sean considerados en los planes o programas de desarrollo correspondientes. ¿Qué significa esto? Que yo elaboro mi plan de ordenamiento ecológico y este plan con esas políticas debe ser mi base a mí como municipio para yo elaborar mis planes de desarrollo urbano y que no se contravengan. Estarán de acuerdo que no puedo yo decir, mi ordenamiento me dice que esta zona de Tlacote, por citar un ejemplo, es política de restauración, o sea, aprovechamiento de recursos naturales. Y en mi plan de desarrollo urbano le pongo un uso solo habitacional. Deben ser congruentes. Este es el punto medular de todo programa de ordenamiento ecológico. Por eso establece las políticas: protección, aprovechamiento sustentable, salvaguarda y riesgo y desarrollo urbano. Esto de salvaguarda y riesgo se incorporó precisamente para aquellos terrenos o industrias que pueden representar un riesgo para la población. Se le dejó un margen, un radio para evitar en caso de algún accidente o riesgo químico, explosión, cualquier de esos, o inclusive meteorológico, salvaguarda. Querétaro es el único que la tiene, si mal no recuerdo. Todas las UGAs, dependiendo de su política, tienen usos de suelo compatibles e incompatibles, así como lineamientos, criterios y estrategias. Lo que les decía es el punto más importante. Todo yo lo resumo en que cada UGA tiene un uso de suelo compatible e incompatible. Hay una lámina aquí más adelante que va a mostrar esto que estoy señalando. Al igual, no asigna usos de suelo, asigna políticas. Y cada política señala que usos de suelo son compatibles o incompatibles. Otro punto muy importante: solamente se permiten modificaciones cuando existen variaciones sustanciales en las condiciones sociales, ambientales y económicas que se requieren establecer
para asignarle una política diferente a efecto de frenar el deterioro. O sea, para modificarlo deben cumplirse estas condiciones. Y no es con el fin de que se pueda urbanizar. El último párrafo lo dice, a efecto de frenar el deterioro. No para que crezca, sino para frenar el deterioro ambiental. ¿Cómo se hace regularmente? Bueno, se presenta un estudio justificativo a CEDESO, lo recibe CEDESO, el municipio tiene un comité u órgano intrainstitucional, participan todas las instituciones federales, estatales y municipales, se somete a opinión, se publica en la Gaceta y en la Sombra y en un periódico para recibir observaciones, se turna al órgano ejecutivo que ya presiden los titulares, se somete al ayuntamiento y se da la resolución. Ese es el trámite que se debe seguir. En caso de que una solicitud de modificación sea procedente. Yo lo veo en mi opinión personal, muy complicado por ese texto que dice frenar el deterioro. No significa que yo tenga un terreno ya degradado y por esa razón voy a decir que ya no tiene una función ambiental, ya no aporta servicios, por lo tanto es procedente. No, eso no dice el lineamiento. Siempre y cuando el objetivo sea frenar el deterioro, cosa que estarán de acuerdo es muy complicada. Una vez que procede una modificación al programa de ordenamiento, pues se debe pedir el cambio de uso de suelo al municipio. Porque una cosa es que ya el ordenamiento ecológico me permite asignar un uso de suelo, o pretender más bien un uso de suelo urbano, y otra cosa es que ya lo tenga. El uso de suelo urbano es compatible siempre y cuando mi política sea de desarrollo urbano. Las demás es un uso de suelo incompatible. Por eso, una vez que se tiene la modificación del POEL de un cambio de política de una UGA con una política de restauración a una UGA con una política de desarrollo urbano, debo tramitar el cambio de uso de suelo y en ese momento es cuando yo defino qué uso de suelo quiero. Habitacional, industria, comercio, servicios, ahí entran ya todos los usos de suelo. Pero hasta ese momento, como ven, es un trámite muy laborioso, que debe ser muy, muy observado, porque es toda una ruta. Y si a esto le agregan que mi terreno es forestal, pues les falta todavía recorrer el camino federal. Si en este momento yo voy a Semarnat y les digo, dame permiso para desmontar mi terreno porque quiero hacer un desarrollo habitacional y mi terreno se ubica en una UGA con política de restauración, rechazado, porque no es un uso de suelo compatible. Esto que les estoy señalando, el famoso caso de Peña Colorada, ¿no? Que todo el mundo conocemos. Es la UGA, todo tiene su número, la UGA 63. Si ustedes ven aquí en la columna, política principal, protección. Tiene la superficie, perímetro y varios datos. Sea conservación, cuerpo de agua, el uso de suelo permitido. ¿Sí? Agropecuario, prohibido. Extractivo, banco de material, prohibido. Áreas verdes rurales, permitido.
Turismo alternativo permitido. Equipamiento prohibido. Salvaguarda y riesgo permitido. El último que dice, política urbana prohibido. Urbano prohibido. Esta es la clave. Y para mí todo se resume en los usos compatibles e incompatibles. Y al igual, todas las UGAs que tienen política de protección en el ordenamiento ecológico, en ninguna el uso de suelo urbano es compatible. En ninguna. Finalmente, para dejar un pequeño espacio, ¿no?, para intercambiar ideas y retroalimentar, llegamos al cambio de uso de suelo municipal. Y volvemos a lo mismo. Todo parte de la política que se tiene asignada en el POEL. Quiero un uso de suelo habitacional y mi POEL me indica que estoy en una zona de protección, se rechaza. Bueno, se debería rechazar. Bien. ¿Por qué? Porque se revisa precisamente la compatibilidad del uso de suelo pretendido. Una vez que se verifica si es compatible el uso, bueno, pues ya viene el cambio del uso de suelo al plan parcial de desarrollo urbano. No olvidemos, el instrumento principal es el POEL. El POEL es la base para elaborar los planes parciales de desarrollo urbano. Ya que tengo eso, pues entonces sí puedo solicitar el uso de suelo vía el cabildo, mi solicitud, y se somete a cabildo. Un punto muy importante que se deja mucho de lado. No representa en sí un cambio de uso de suelo, porque no entra a cabildo, no entra a votación, pero la manera que existe también de yo hacer cambios de uso de suelo es en la actualización de los planes parciales de desarrollo urbano. Yo tengo un plan, yo allí puedo asignar en la actualización a ciertas zonas que tenían un uso de suelo, conservación agrícola, por ejemplo, se lo asigno vía la actualización del plan. Esa es la otra manera. Déjenme decirles que es mucho mayor la superficie que se ha modificado vía la actualización que vía cabildo, en el caso de Querétaro. Pues abrimos la conversación, ¿no? Dudas, comentarios, críticas, sugerencias, para eso es, para enriquecer, ¿eh? Sí, muy bien, César. Pues alguien de los que estamos aquí en el chat quiere comentar algo, hacer alguna pregunta. Por ahí tenemos también abierto ¿cómo se llama? El YouTube. Y de YouTube, bueno, mandan saludos varias personas. Nos mandan saludos, ahora verán, Orlando Ortiz, Gabriel Moreno, Ricardo Mesa, Ricardo Arredondo. Muchas gracias aquí por estar presentes. Y bueno, nos preguntan que si esa presentación la vas a compartir o está disponible, César. Claro que sí, se las comparto. Para eso es, yo insisto, se trata de sumar, ¿no? Ok, claro. Sí, tiene muchísima información, la verdad es que el contenido está muy bueno y pues ahí es de utilidad. Bueno, en lo que salen algunas preguntas, no sé si alguien levante por ahí la mano. Sí, bueno, Raúl Lorea. ¿Qué tal? Un gusto en saludarte, César. Igualmente, arquitecto, órdenes. Mucho gusto. Toda una leyenda de la que habíamos escuchado ahí en el ámbito de los trámites ambientales y toda la gestión ambiental. Pues me tenía el gusto de saludarte en persona. Igualmente. De todos los trámites que ahorita estuvimos escuchando, la mayoría son, pues más bien todos son federales, ¿no? Lo que estuvimos ahorita entendiendo. En mi formación académica, pues siempre se nos enseña a respetar la ley, a seguir los lineamientos y todo,
pero todo el tema ambiental, todo el tema desde el ámbito jurídico es muy complejo. De hecho, ahorita las diapositivas son pesadas, ¿no? Es complejo estar entendiendo la gestión. Ahorita los términos pues los conozco porque efectivamente pues hablamos de casi de lo mismo, pero mi consulta va en lo siguiente. Toda la tramitología que se habla ahorita federal, obviamente los municipios no están por encima de, pero ¿cómo es que se han estado dando este tipo de casos donde efectivamente ya están hasta vendiendo los fraccionadores y los municipios pues ni conocimiento tienen de que estaban haciendo eso o lo omiten, y a la hora que se hace una revisión pues tampoco tienen el trámite federal? O sea, ¿cómo es que está funcionando esto y la ciudad sigue creciendo de forma desmedida? ¿Cuál es el error ahí? ¿Dónde está el principal error? Mira, yo insisto, en mi opinión muy personal, creo que hace falta vigilancia, ¿sí? Si hay entiendo la parte federal porque no hay remoción de vegetación. Si no hay remoción de vegetación, no puede intervenir la Profepa. Eso lo entiendo. No hay delito que perseguir. Pero si ya como se habla de que hay un desarrollo urbano, que se pretende un desarrollo urbano, pues yo creo que el competente debe ser la Procuraduría Estatal en materia de desarrollo urbano y el municipio en materia de verificar los usos del suelo en los planes parciales. He leído un poco de esa queja y pues denuncias. Yo desde el punto de vista legal, comparto tu opinión y creo que esa es la base, pues veo cierto vacío de la autoridad, no quiero personalizar, pero sí veo cierto vacío de la autoridad porque ya decir, vendo yo un desarrollo sin permisos y además yo pregunto, ¿tienen agua? ¿Se ve eso cuando te autoriza un fraccionamiento? El primer requisito que te pide es el agua. Si no tienes agua, no te lo autoriza. Entonces son muchas cosas que te van a ir, comparto tu opinión, se me hacen muy extrañas. No sé, me gustaría tener acceso al expediente, si alguien lo tiene que me lo permita, porque son muchas cosas, te digo, desde el ordenamiento ecológico, como se mostró, en un área de protección, olvidémonos si esta era protegida o no, está en una UGA con políticas de protección, donde como ya vimos, el uso del suelo urbano es incompatible. Entonces yo, al igual que tú, tengo muchas dudas de cómo se ha llevado ese procedimiento. Perdón, hay otra pregunta de la gente que nos está escuchando. ¿Sí? Preguntan, ¿por qué dejar a Cabildo la decisión si pueden estar coludidos o con intereses personales? ¿Convendría cambiar este criterio? Es una pregunta de Karen. Pues en ese sentido, bueno, yo lo que entiendo es, en algunos otros estados es distinto, esa es una legislación local que los cabildos y en su caso contemplan opiniones técnicas o cómo es que le hacen. Supongo que se refiere a la opinión del cambio de suelo municipal o al forestal. No especifica, pero bueno, entiendo también que debe de ser. En el forestal es obligación legal, ¿sí? Pedirle su opinión. Pero ahí entra la parte importante de lo que mencionaba el arquitecto, que yo siempre he insistido en esa parte, la debida fundamentación y motivación. Si no se hace una debida fundamentación y motivación en la opinión, también Semarnat tiene la obligación de recibirla, la recibe, pero si no está fundada ni motivada,
no tiene la obligación de tomarlo en cuenta, porque también ellos pueden incurrir en responsabilidad. No es válido expresar alguna opinión, decir, bueno, pues yo creo que no se debe autorizar porque está bien conservado. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Qué es conservado? O el caso inverso. Sí que se autorice porque ya está degradado. Entonces significa que todos los terrenos que ya están degradados se deben autorizar. Por eso la importancia de que cuando se recibe un estudio se analice con rigor técnico. No únicamente se analice, pues pretende un desarrollo H3, por hectárea, y está ubicado aquí en el libramiento. No me indica nada. Y creo que eso sucede mucho en los cabildos. Si no se cuenta con un análisis riguroso técnicamente, pues eso da lugar o puede dar lugar a acuerdos extraños. ¿Sí? Y en ese sentido, ¿qué se tendría que hacer como para cambiar la legislación de que no fuera el cabildo o que tuvieran que tomar opiniones técnicas? Mira, hicimos una propuesta que está también ahorita con algunas personas en lo que respecta al estudio justificativo forestal. El reglamento te dice muy general, hidrología, pero ¿qué quiere que te describa en hidrología? Las avenidas máximas, tasa de infiltración, erosión hídrica, ¿qué te sirve a ti? Hicimos una propuesta diciendo que el contenido que está, que se mantenga, pero que se especifique esto y esto y esto. Cosa similar puede hacerse en los municipios cuando se presente una solicitud de cambio de uso de suelo, que no sea algo, un escrito libre, con la copia de mi escritura, y ¿qué quiero hacer? No te dice nada. No tienes elementos, ni los regidores van a tener elementos suficientes para emitir una resolución debidamente. Y el problema es, bueno, aquí todos conocemos cuántos desarrollos son cuestionados porque el día de mañana pues no tenían agua, no han sido entregados, las áreas verdes ya las vendieron. Creo que eso se puede resolver a través de una reforma en el municipio o bien algún acuerdo con las áreas de desarrollo urbano y ecología, que también creo que hace falta eso, que trabajar muy de la mano. ¿Sí? Correcto. Porque el tema ambiental para mí debe ser transversal. No debe ser visto como un obstáculo, como regularmente se ve, sino más bien como una oportunidad para incorporar el tema ambiental en todas las políticas y principalmente en la de desarrollo urbano. Correcto. Aquí preguntan que si tú tienes conocimiento de que alguien de la gente que está en el cabildo tenga esa capacidad técnica. Mira, yo creo que capacidad todo la tenemos, ¿sí? Creo que la clave está en la gente que te rodea. ¿Sí? Okay. Tus asesores, no sé cómo le llamen, tus asistentes, pues deben involucrarse en el tema, ¿sí? Y no solamente limitarse, pues ya recibí esta solicitud y lo que me dice es que es Pedro López y que pide un cambio de uso de suelo de agrícola a habitacional. Es todo. Pero no te dan el elemento, inclusive para tú enriquecer. Si es un terreno
que técnicamente es viable y que cumple con el ordenamiento, con todo, pues inclusive no limitarse a lo que te digan ellos en el estudio. Yo te puedo decir, para compensar voy a plantar 100. Tú como autoridad, y hablo de los 3 niveles, tú me puedes decir con toda la razón, no que sean 100, que sean 300. Tienen todos los elementos, pero creo que hace falta un análisis a profundidad. Correcto. Otra pregunta. ¿Existe algún catálogo de las especies protegidas por región o algo así donde, por ejemplo, si yo veo un terreno, yo no puedo saber, yo no soy biólogo, si la vegetación que está ahí es protegida o no? Sí, ¿se puede? si hay, está la norma oficial mexicana 059. Allí te indica el listado de especies de flora y fauna, desde hongos inclusive, y te indica el estatus que guarda, que está protegida, amenazada, en peligro de extinción. Ahí te señala todas las categorías, nombre técnico, nombre común, y aquí en Querétaro pues sí tenemos algunas. Pero es precisamente, qué bueno que preguntan eso, porque me viene a la mente un ejemplo que también recuerdo que hemos insistido mucho. Aquí en Querétaro hay un lugar aquí, Juriquilla, donde se tienen reportes de una especie de nopalito que le llaman, o punta elizondoana. Según los investigadores, varios investigadores, es el único lugar en el mundo donde se tiene registro, pero no está incluido en la norma oficial. Entonces tienen tiempo insistiendo que se incluya, porque es el único, es microendémico. Sí, este listado se puede meter y descargarlo. Es la norma oficial mexicana 051. muy bien. ¿Cómo se puede promover que se den lugar esas reformas para que no sean los de Cabildo los que aprueben los cambios de uso de suelo? O sea, ¿cómo se podría promover esa iniciativa? Pues a través, yo creo que los consejos ciudadanos, ¿no? Ya existen. Tengo entendido que existe el Consejo Ciudadano de Planeación, el de Medio Ambiente. Creo que con un poco de voluntad, si ya existe la figura, pues trabajar juntos todos y que allí surja la propuesta ciudadana que creo que nos debe interesar a todos, ¿no? No es algo, es para el bien de todos. No se trata de perjudicar a unos, no. Creo que ya el cuidado ambiental, como se veía en los 70s, que era una moda, y en este momento es una necesidad, no una moda. Muy bien. Raúl Lorea, otra vez. Adelante. Gracias. Ahorita que se tema, gracias. Los consejos ciudadanos a los que se refiere probablemente no sean los del municipio de Querétaro, porque nosotros tenemos una atribución consultiva. No tenemos injerencia yo pertenezco al Consejo de Urbanismo y Movilidad. No tenemos injerencia en algo más allá de que se nos consulte para algo. Legalmente no tenemos facultades para, por ejemplo, incidir en que se revierta un cambio de uso de suelo o evitar que se haga un cambio de uso de suelo. Entonces, a lo mejor son otros o son estatales o a cuáles se referiría. Sí, a esos consejos, pero entonces yo entiendo esa parte, que es un órgano de consulta. ¿Sí? Es un órgano de consulta, pero creo que puede muy bien hacer una sinergia con el Estado. Alguien me comentaba, el Estado tiene sus comisiones de asuntos municipales, tiene una comisión de asuntos municipales, creo que se llama. Pues desde allí trabajar con ellos, convencerlos, que tengan voluntad y bueno, pues, la otra parte que se me ocurre, pues ya la última opción, pues esperar al próximo plan de gobierno y hacer esas propuestas. A mí me ha funcionado mucho
en lo particular, acercarme de manera personal con varios legisladores. He encontrado buen eco, han hecho suyas. De hecho, yo hice varias propuestas de reforma, pero por alguna razón no todas procedieron. Pero me siento satisfecho de que las hagan suyas. Yo no hay problema si las promueve Pedro, Juana, no. Yo lo que busco es precisamente esa mejora en la gestión ambiental. Me da igual si la hace Pedro, Juan o Miguel, ¿sí? Yo lo que busco es eso. Pero sí, afortunadamente te digo, acercarse con las personas, con los legisladores, sobre todo. Ahora, ¿desde qué posición realizaste esa gestión que funcionó, que hicieron suya la causa los legisladores? ¿Desde qué posición estabas? ¿Como activista, representación colectivo, servidor público? ¿Cómo era la situación ahí para ti? Fíjate que hubo, antes de yo incorporarme al municipio, tuve la oportunidad de participar en la reforma de la ley forestal del Estado. Yo como consultor independiente. Y ya dentro del municipio, pues también me di cuenta de que hacía falta mucho trabajo, mucho soporte, el famoso andamiaje jurídico que dicen. Y me di a la tarea igual de platicar con varias instituciones federales, estatales, al interior del mismo municipio, con algunos legisladores, y fue como se dieron las cosas. Hay un punto muy importante que te quiero poner como ejemplo, este arquitecto. Hasta el 2017, como tú viste, Semarnat tiene la atribución en terrenos forestales, ¿sí? Allí interviene. Pero había un vacío. Los terrenos que no son forestales y que tienen vegetación, nadie los regulaba. Estaban en el olvido. Y era un problema que ya teníamos, quejas y quejas y quejas. De allí surgió la inquietud de promover una norma técnica para el manejo de vegetación. Tuvo buena respuesta en todos los sectores. Se dejó la propuesta. Qué bien que se retomó, que se mejoró y que se está aplicando. Perfecto. Es lo que se buscaba. Que se puede mejorar y seguir mejorando, de acuerdo. Por eso creo que tiene mucho que ver la voluntad. La voluntad de servir. La voluntad de servir. Ok. Otra pregunta del público. Gabriel Moreno pregunta, sabemos que existen muchas resoluciones que emite la autoridad que son impugnables por carecer precisamente de los requisitos de los actos administrativos. ¿Qué porcentaje de ellos se podría caer en tu juicio? O sea, que tengan éxito esas impugnaciones. O que no, o en su defecto que no, ¿no? O sea, ¿con qué porcentaje tienen éxito esas impugnaciones? De las que me ha tocado a mí participar de manera directa, ignoro de los demás compañeros, pero de los que yo me ha tocado, el 80%. ¿Cuánto, perdón? ¿Puedes repetir? El 80%. Correcto. ¿Por qué? Porque precisamente en esas resoluciones no se motivan ni fundamentan, ya sea a favor o en contra. Por eso insisto yo, toda resolución, si no está debidamente fundada y motivada, lo dije en mi primera lámina, segunda, vienen los juicios y se judicializa una resolución a causa precisamente de no tener una fundamentación. Yo puedo decir, y hay un ejemplo muy claro, yo puedo decir en cierto terreno, olvidemos si es forestal o no, ¿sí? Es un cambio de uso del suelo. Todos los cambios de uso del suelo causan un impacto
Obviamente, si es forestal, causará más. Si está en la parte alta, causará más que en la parte baja. Pero asumiendo que es un terreno que no tiene vegetación, que es urbano, de aptitud urbana, 5% dependiente, no tiene vegetación, está en la parte alta, pues alguien puede decir, es que yo no voy a alterar el escurrimiento. Una persona que analice bien el estudio puede decir, pues tú no vas a causar un impacto en tu terreno, pero los de la parte baja van a recibir todo el aumento del escurrimiento que tú vas a provocar. ¿Qué vas a hacer para prevenir ese riesgo? Entonces, son los puntos finos que yo siempre trato de meterme a fondo y analizar los puntos finos, ¿sí? Correcto, Eso, César. pero eso requiere tiempo. Sí. Ahí Tiempo y ganas. ya estamos casi a punto de terminar. Por ahí me indicaron que ya estamos cerca del final. Antes de cerrar, quería comentar contigo. Hace unos días estuvo circulando un video en redes de unos venados corriendo ahí en el Tángano, en la zona de Cumbres del Cimatario. Y se hablaba de los pasos de fauna y de estos corredores que unen distintas teselas o distintas áreas, por ejemplo, ahí entre el Tángano y el Parque Nacional del Cimatario. Y va muy de la mano con la cuestión de los límites de esas áreas protegidas. En primer lugar, por ejemplo, el Parque del Cimatario sí tiene una reja, ¿no? Pero en algunos puntos, casi todo. Pero, por ejemplo, el Tángano no. ¿Cómo saber hasta dónde llega cada predio y cómo poder lograr que esos pasos de fauna se mantengan y que el desarrollo no afecte esos corredores, ¿no? Sobre todo de fauna y pues de vida silvestre. Mira, yo voy más allá. Los pasos de fauna es un punto, nada más un punto del universo. Toda área natural protegida por ley, sea estatal, municipal o federal, debe contar con un plan de manejo. El plan de manejo te indica qué actividades hacer y su programación. Si no tienes tú un plan de manejo, siempre yo lo he manifestado en lo personal, que mucha gente no le agrada que lo diga, pero bueno, es mi opinión, ¿sí? Si no tienes un plan de manejo de una área protegida, es un elefante blanco. No es casualidad que la reserva de la biosfera, aquí en Querétaro, sea tengo entendido, sea la única área natural protegida que cuenta con un plan de manejo y que cada cierto tiempo se actualiza. Eso de los corredores biológicos es parte de un plan de manejo. Si no se tiene ese plan de manejo, podemos caer en el error de hacer todo una actividad que contraviene el fin del Parque Nacional Cimatario. Y está un ejemplo muy claro. Un parque nacional, el Parque Nacional, su objetivo principal es un ecosistema representativo, es de conservación, es el conservar. ¿Cómo es posible que hace algunos años se haya reforestado con cedro blanco, que al día de hoy son hectáreas con árboles muertos en pie, que no debieron ser allí plantados, están muertos, ahorita en lugar de un beneficio para mí representan un riesgo de incendio? Claro. Puros árboles en pie. Si hubiera un plan de manejo, tú ahí estableces, pues obviamente no vas a permitir la introducción de especies que no son propias del ecosistema. Por eso es importante que cada área cuente con su plan de manejo. Correcto. Muy bien, César. Bueno, tengo un comentario y una última pregunta y ahora sí ya cerramos.
Déjame. No, bueno, son dos. Bueno, el arquitecto Flores Porras dice: saludos, ingeniero. Es lamentable que sigan utilizando desarrollos en zonas sin vocación de suelo, sin factibilidad de agua y servicios, provocando una ciudad no compacta. Bueno, es un comentario. Luego preguntan: ¿existe hoy en día un plan municipal de desarrollo urbano con usos de suelo que estén sujetos a cambios por cabildo? No te entendí ahí bien la pregunta. Sí, a ver, dice, bueno, más bien yo lo estoy entendiendo así como sarcástico, ¿no? Si existe realmente hoy un plan de desarrollo urbano con cambios de uso de suelo que pues sí. Cada administración tiene la obligación de publicar su plan municipal de desarrollo, donde va esa parte, y bueno, existen los planes parciales de desarrollo urbano, publicados desde el 2003, si mal no recuerdo, modificados en el 2007, y se supone que ahorita el siguiente paso que debe dar el municipio es que con este ordenamiento actualizar sus planes parciales de desarrollo urbano. Sí. Porque hay muchos cambios que ya se han dado. Sí, mira, aquí nos vuelve a escribir: existe un plan de zonas de desarrollo controlado para polígonos definidos para suelos con vocación forestal, agrícola y o conservación. Eso yo creo que a lo que se refiere, ¿no? Sí. Bueno, el procedimiento que se sigue, de eso allí sí ustedes me corrigen, pero yo he estado en algunos eventos donde precisamente se juntan las áreas. A mí si me preguntas de desarrollo urbano, pues me declaro con conocimiento, pero hay la importancia de sumar esfuerzos, y tengo entendido que cuando se elaboran los planes parciales de desarrollo urbano, participan precisamente miembros de todas las disciplinas, y es cuando dan lugar a la formulación de los planes, que en teoría deben estar sujetos a un procedimiento técnico. Este suelo es urbanizable, sí, porque tiene dirección dependiente. No sé ya si ustedes las dominan los arquitectos y ingenieros civiles. Yo de mi parte, pues, participo, sí. Esta zona sí es apta, porque es un terreno ahora sí volviendo ya degradado o ya dentro de la mancha urbana, si es viable, no está en una zona protegida. Obviamente todos esos criterios son los que dan lugar a la expedición de los planes de desarrollo urbano. Bueno, así deberían ser. Sí, correcto. Ahora sí, a la última es que dicen por ahí que esto ya parece que somos Vicente Fernández en un concierto. La última de veras dice: ¿qué pasa cuando se daña la vegetación endémica en forma irreversible por desarrolladores? Bueno, si no tiene permiso, la Procuraduría Federal, en el caso de un terreno forestal, la Profepa, tiene dentro de su procedimiento, puede resolver con una sanción y la restauración del sitio a su condición original. Regularmente les asigna un cierto plazo, 3-5 años, para que restauren el sitio a tal como estaba antes de que fuera intervenido. En el caso de terrenos no forestales, pero que tienen vegetación, igual procede la Procuraduría Estatal, ya no la federal, sino la estatal, y sigue un procedimiento muy parecido. Sanciona, impone medidas de compensación o de clausura, que depende del criterio y del daño que haya hecho. No es lo mismo evaluar, impactar un terreno que tal vez tenía áreas protegidas, o un cauce a uno que estaba en la parte baja, sin ningún valor ambiental, entre comillas. Son criterios. El procedimiento es el mismo. Lo que cambia es el criterio. Correcto. Pues muy bien. Pues agradecemos mucho a toda la audiencia. Esperemos haber contestado a sus preguntas. Le damos las gracias al ingeniero César. Estuvo muy, muy completo. Creo que esclareció muchas
muchas inquietudes. Y pues bueno, seguimos aquí al pendiente de las próximas tertulias ciudadanas. Gracias. Claro, y pues nada más, gracias a ustedes y les dejo la presentación, ahí va mi correo, si en algo puedo colaborar, adelante, cuenten con mi apoyo. Perfecto, pues gracias, hasta luego.